Muy bien, hoy un día de entrevistas telefónicas y también en piso. Está con nosotros el doctor Carlos Benítez, acá compartiendo el bloque con Juan Manuel, abogado penalista que en este caso sorprendió a la agenda informativa con esta denuncia que ya se esperaba hace mucho tiempo, desde que comenzó el caso Quisca en adelante, y lo decían los medios nacionales, ¿no?, de quién podría llegar a actuar de oficio cuando Pedro Puerta en un video en su radio allí en Apóstoles incitaba, usted me va a corregir jurídicamente, a través de un yuyo a, en este caso, drogar a personas para cometer delitos sexuales. ¿Es así? Es así. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. Sí, evidentemente y efectivamente hay una comisión de un delito. ¿Hay un delito? Hay un delito. Existe. Primero es apología al delito, está escrito en el Código Penal, que es la conducta, ¿sí?, la conducta pública, peor aún porque es funcionario público, de enseñarle a sus oyentes a cometer un delito. Esto es la utilización de lo que ellos llaman un yuyito, un estimulante sexual, para tener un acceso carnal, y según los dichos de ellos, puede ser hombre o mujer, y lo más triste ya cuando hablan de niños o niñas, ¿no? Queda claro, y la audiencia tiene que entender que las relaciones sexuales, para que exista una relación, es necesario que exista el consentimiento de las personas, la afirmación de las personas. Cuando alguien pone un yuyito... Doctor, un minuto. ¿Le voy a dar este micrófono? Que creo que lo vamos a escuchar un poquito mejor. ¿Sí? A ver. Un poco sale. Ahí está, sí. Perfecto. ¿Qué decía? Bueno, ahí se escucha mejor. Ahí está espectacular. Bien. Sí. Ponelo acá en el medio, ahí está. Para que exista consentimiento, necesariamente tiene que haber una afirmación de dos partes. Está en consentimiento de la relación sexual. Cuando uno utiliza un yuyito, estimulante sexual, para tener sexo con otra persona, está vulnerando la posibilidad de decisión de su víctima. Esto es abuso 118 del Código Penal, pero cabría el delito si una de las víctimas se presenta. Si una de las personas dice, sí, a mí me pusieron un yuyito, estimulante sexual, y con eso no pude dar mi consentimiento y abusaron sexualmente de mí, claramente estaría estipulado en el Código Penal. O sea que si no hay una denuncia de un tercero, o sea, de esa persona que fue abusada, ese delito no... Ese delito no concurriría, pero claro, sí está ya el delito configurado de apología al delito. Eso claramente se da y encuadra la conducta del streaming que tuvieron estos tres personajes al aire. ¿Por qué usted se presenta ahora para hacer esta denuncia? Yo, en primer término me había presentado ya cuando recién arrancó lo de Quisca. Yo había solicitado a la Cámara, de acuerdo al acceso a la información pública, que le comente a la sociedad cómo iba la investigación y cómo iban a hacer para investigar esta causa, porque recién arrancaba y no había nada en el aire ni en las noticias. Cuando pasa el streaming, no había ni una noticia al respecto, y cuando yo lo veo, digo, no, acá hay un delito. Esto es un delito, sobre todo porque... Coincidía con el abogado de Alessandro. Bueno, eso es lo que le iba a preguntar justamente, si escuchó lo que dijo el doctor de Alessandro y si más o menos iba por ese lado la interpretación o la denuncia que está planteando. El doctor de Alessandro fue muy claro, tiene que estar preso. Claro. Y fue un poquito más allá. Fue un poquito más allá. Y cuando uno ve el video en una acción pública, porque requiere siempre que sea una acción pública, peor aún es porque ya era funcionario público en su momento, claro. Decirle al aire y enseñarle a sus oyentes que existe un yuyito estimulante sexual que vulnera voluntades y con eso se puede acceder carnalmente a cualquier persona. Yo quiero sacarme la duda de algo en el video, si hago una buena pregunta. ¿Vamos a escuchar el audio de Pedro Puerta, puede ser? Sí, por favor. Vale. Y traje otro que es un estimulante erótico. Y ese vos le ponés en el mate y vos le convidás a la guaina, o lo que vos, digamos, lo que vos te guste. Tu elección sexual del momento, digamos, ¿no? Entonces vos querés guaina, vos querés un gurí, guaina, vos querés un gurí, no hay problema ahí, ese no hay problema. Y al tercer mate, chau. Contexto, estamos dando contexto. Doctor, le pregunto lo siguiente. ¿Usted qué entiende cuando él se refiere a guaina o gurí? ¿Entiende que se refiere a un menor de edad? Es mucho más grave. Claramente está hablando de menores de edad. Cuando querés un gurí, eso es. Nosotros deberíamos tener una comisión investigadora de niños, niñez y adolescencia, que también debería intervenir en esta comisión investigadora
porque es de público conocimiento esto. Recorrió el país y países Y acá no limítrofes. pasó nada. Doctor, le hago una pregunta. ¿Esta denuncia usted la va a radicar en la justicia ordinaria o Por va el- a plantearlo ahí nomás? Por el momento es la Cámara de Representantes que que forme su comisión investigadora y considere que hay delitos. Si ellos tienen dentro de su cuerpo legislativo algunos abogados penalistas, seguramente coincidirán en la figura penal que yo estoy diciendo. Y bueno, después se podría proceder claramente a una denuncia penal de oficio. Una preguntita más. En este video donde habla Pedro Puerta, hay 2 personas más ahí que están llevando la charla y una locución también, en la que nadie le plantea una objeción o una Una negativa quisca. sobre... Una Claro, uno es claro. Quisca y el otro es otro Es Caballero. el señor Caballero. ¿Usted cree que ellos son también cómplices del mismo delito en esa charla o no? Y hay una clara complicidad, la sonrisa, Claro. hay una La clara complicidad. aceptación. Vos fíjate esto, el Código Penal, la doctrina, para que la gente entienda son montones de especialistas en el tema, abogados especialistas en el tema, sostienen una cosa. En la apología del delito, por más que sea chiste, es delito. No. Es decir, por Y más... más si lo haces públicamente en un micrófono. Claro. Por eso, En un la micrófono. responsabilidad que tenés que tener cuando hablas. Absolutamente. Cuando vos estás ante un micrófono, sos una figura pública y enseñás a otro a cometer un delito, por más que esté haciendo un tipo de broma, sigue siendo un delito. Y más con la responsabilidad, me parece, de que las 2 personas eran diputados. No sé si en ese momento ya eran diputados o no. Eran diputados. Sí, no, sí, porque ¿eran en diputados? junio fue la elección. ya Acordate eran que diputados. Ah, claro, pero no eran asumidos, fueron No, electos. no, No claro. estaban Sí, bueno, siendo- pero eran no figuras eran- públicas. No, Ahí- figuras públicas sí, pero no eran diputados. ahí está la diferencia, que es un tema constitucional que uno puede decir, como es por elección popular, es decir, como las elecciones son por elección popular y la elección popular elige al candidato. Claro, ya ocurrió. sí. Desde ese momento que ganan, que le dicen, bueno, vos ganaste, ellos son diputados. Claro. Lo otro, el certificado. Sí, sí, una y cuestión formal. Es la cuestión formal. Sí, sí. Usted hablaba del caso Quisca desde un primer momento, se refería a eso. ¿Cómo usted cree que el juez Miguel Ángel Faría está llevando la causa? ¿Y por qué está lenta, al menos para los que hacemos periodismo, el hecho de llamar a personas a que atestiguen o que declaren del entorno de Quisca? Sí, está muy lenta. Vamos para el vaso. Yo cuando solicité la información a la Cámara, en ese momento no me contestaron nada, lo hicieron público. Las investigaciones en este tipo de delitos, de MASI, que es material de abuso sexual infantil, trata de personas, tienen que ser rápidas. ¿Por qué? Porque las cuestiones probatorias son muy endebles y volátiles, ¿sí? Porque son pruebas digitales en algo que todavía Misiones está arrancando con las pruebas digitales, que está formando la Fiscalía ahora. Entonces tienen que ser inmediatas, es decir, vos y tu círculo íntimo. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos de material de abuso sexual infantil, hablamos de redes. Claro. No hablamos de una persona, Sí, claro. Hablamos de Tiene que redes de existir una red, contención, exacto. hablamos de comercialización y distribución de ese material. Entonces, cuando vos ves al sujeto, ves el entorno. Y hoy, claramente, después de las últimas noticias, se sostuvo o se puede decir que había más personas en la familia que estaban involucradas. Es terrible. Volviendo... Una pregunta más, sí. doctor, cortita. ¿Cuánto es la pena por este delito? ¿Cómo La- son las penas la- máximas? mira, ¿El de Puerta? No, de Pedro. de apología. Ah, claro, de sí. Quisca. No, de ambos, de Pedro Puerta. El de Quisca llega hasta 6 años, ¿sí? El de Quisca. Lo que pasa es que el de Quisca puede concurrir si alguna de las víctimas, que eran menores de edad, se presenta a la justicia y formaliza una denuncia por abuso sexual. Bueno, pero esto es más grave, porque, a ver, si este señor estaba participando de esta apología del delito junto con Pedro Puerta, ya tiene otro delito más Ya para tiene otra. concursar. Bueno, claro. ahí está. Los delitos que pasa concurren, si se van juntando y también se van juntando las penas. Van sumando las penas. Van sumando las penas. La pena, en el caso de Puerta, es una pena menor, pero sí, al ser un delito, la Cámara de Representantes y la Constitución de la provincia, en su artículo 90, es muy claro cuando dice que el funcionario público, en este caso el diputado, tiene que actuar debidamente, correctamente. Su función pública debe ser honesta. Y si no lo hace, tiene una consecuencia como inhabilidad moral, expulsión, sanción. Claro, eso sería otra etapa de que se le podría pedir la expulsión de la Cámara, ¿no? Claramente que sí, Sí. que sí. Si se llegan a constituir que hay delitos, sí, no hay dudas. ¿La misma comisión puede pedir la destitución o cómo funciona? Y ellos pedirían, porque es por votación. Claro, tiene que ir al Sí, pleno. Tiene que ir al pleno y ahí ellos votarían. ¿Pero la misma comisión investiga? La comisión tiene que investigar. La de Quisca, digo. ¿Puede investigar lo de Puerta?
puede No, investigar lo de Puerta o claro. pueden formar una distinta. Yo lo que me ofrecí a la Cámara en el escrito que presenté, le dije, como yo me presento, también yo me ofrezco a usted para que me llamen y yo puedo concurrir al Pleno a contarle por qué estos hechos son delitos, por qué cada uno de estos dichos públicos son delitos y en qué artículo del Código y de la Constitución de la provincia se encuentran. ¿Por qué dice son delitos? ¿Cuántos son? Porque hasta ahora se puede estimular en el de Puerta solo la apología, porque está hablando de un delito en forma pública y le está enseñando a la sociedad. Pero como esto recién arranca, Claro. esto recién Hay que si se arranca, tipifica algún otro. sí, podemos ver que si se puede llegar a presentar alguna persona, algún sujeto que diga, a mí me pasó. Ahora, lo grave, y esto tiene que entender la sociedad y la Cámara de Representantes, es que cuando habla de gurí, estamos hablando otra vez de material de niños. Emilio, un segundito, doctor. Vamos a presentar noticiero, te toca a vos. Sí, por supuesto. Arrancá con el Estamos noti- en Duplex. Calculo que sí. Fíjate. Estamos en Duplex, sí, y ahí ya estamos con el logo del noticiero, así que a Santiago y a Florencia en Duplex estamos allí y justamente como es una noticia de relevancia que cambió la agenda informativa, estamos con el doctor Carlos Benítez, que es abogado penalista y quien presentó entonces una denuncia en contra del diputado Pedro Puerta por apología. ¿Apología qué? ¿Si nos puede repetir? Apología del delito. Apología Así del se delito llama, por... por sus dichos. ¿sí? Ujú. Yo lo que le solicité a la Cámara es que investigue esta acción como la posible comisión de un delito, pero le redacto los hechos y en qué artículos del Código Penal estaría estipulado. ¿Cómo es el proceso de que desde que usted presenta en mesa de entrada en la Cámara de Representantes la denuncia y si es que conoce el proceso legislativo? Si no, podríamos preguntarle a un diputado, pero jurídicamente como abogado, ¿cómo es el proceso? Fue presentar asuntos constitucionales vía correo electrónico este escrito. ¿sí? Ahí yo creo que la presidenta está a la Azul Centeno, Sí, que sí. es la diputada Es la de la comisión. de sí. la comisión. Entonces De la le misma comisión, sí. le presento vía correo electrónico a ellos. Después lo que hago, para formalizar ya la presentación, me presento ahí y bueno, para que me den el sello de mesa de entrada. Desde ese momento, si ellos reciben y receptan, sí o sí, como yo soy un ciudadano común, van a tener que llevar o decidir si hay delito, como una investigación común. Claro. Después del proceso interno, bueno, ¿Qué plazos tienen ahí para más o menos definir esto? ¿Existe algún plazo? y yo no lo sé, pero no debe ser menos de 48 horas. Ah, no, está bien, pero son horas, diríamos, no son Sí, sí, es 20 una- días ni 15 días, no es algo extenso. Ellos no van a decir nada. Yo creo que estuvieron hasta ahora, no se habían manifestado porque tampoco nadie había presentado. Eso nos la llamó la situación. atención a nosotros, varias veces lo hablamos acá en el programa, de cómo nadie, cómo no actúa un juez de oficio, cómo no se presentaba alguien a denunciar esto, porque yo nunca vi, por lo menos en Misiones, no sé si capaz en otro lado sí se vio, de que un funcionario electo, como decíamos, salga a decir semejante guarangada, barbaridad al aire, que como dice usted, doctor, genera a la vista clara de todo el mundo un delito y que nadie diga nada. Era una cosa realmente llamativa. Es muy llamativa. Y yo digo, siempre se le ha exigido a la sociedad, hay que ir a votar, hay que ser responsable con el voto. Bueno, ahora nosotros también como sociedad podemos exigirle a nuestros representantes que empiecen a cambiar sus conductas y que se enteren que son funcionarios públicos y en ese caso que son representantes de toda la sociedad, más allá de que del gusto de que tenga cada uno con un diputado, si le gusta o Sí, le por gusta o no. supuesto. Esto es Es una cuestión fundamental. por supuesto, ya es un delito, no tiene nada que ver con gusto, ni con partidos, ni con nada Compartido, por el estilo. Sí. absolutamente. Exactamente. Y este comportamiento fue, es la misma pregunta que creo que nos hacemos todos. Yo lo hablaba con Eduardo Pérez, que me decía, por mucho menos de lo que hizo Puerta, se echó a mucha gente. Pero por supuesto. Como muchos otros funcionarios, desde ministros, etcétera. Sí, y es más, por mucho menos fue preso mucha gente. Por mucha Si vamos a gente. decir lo que es realmente, ¿no? Y hablando del mucho menos, del mucho más, voy a reiterar al doctor Carlos Benítez, que está al aire con nosotros. Gracias a la gente del noticiero, que están atentos ahí, Santiago y Florencia, y si quieren hacer preguntas son bienvenidos también. En este caso, y arrastrando la oleada de Quisca y sabiendo de la amistad que tenía Puerta con Quisca y demás, ¿esto puede llevar a que la Cámara lo
lo suspenda, lo expulse. ¿Esto puede ser como la punta del iceberg para que Pedro Puerta sea sancionado de forma... Absolutamente sí. No solo para que sea expulsado de la Cámara de Representantes, sino para que sea investigado por un delito. Claro. Si alguien se presenta mañana al juzgado provincial de turno, juzgado penal provincial de turno, y le presenta una denuncia por apología al delito, se le da curso. O algo más, porque podría presentarse alguna de las personas de la que él dice que abusó también. Se podría presentar, tanto en el caso Quisca que es como lo en más este llamativo. caso. Yo no sé qué está ocurriendo, porque si él lo dice así tan flagrantemente al aire, Aparte está diciendo que... evidentemente alguien tiene que haber pasado por esa situación. Está diciendo que conquistó, no que conquistaría o que iba a conquistar, Claro, sino ya que ocurrió. ya ocurrió. Claro, lo Dice, está firmando. está afirmando que es un tiempo pasado, que es un hecho que ya sucedió, que hay personas que ya pasaron por esto, que este estimulante erótico, sexual o yuyito produce esta vulneración de la voluntad, entonces claramente es un delito. O sea, la presentación de hoy es para darle la oportunidad a la Cámara que diga, bueno, vamos a ponernos a investigar, y no que sea un ejemplo social, sino que hagan su trabajo y que digan, estas conductas en la provincia de tienen que Misiones, terminar. en personalidades, sobre todo públicas, no se pueden dejar pasar. Yo sé que es difícil, y usted ha trabajado con casos de víctimas de abuso sexual y demás. A ver, no es fácil, yo sé que no es fácil, porque en mi entorno también hubo víctimas de abuso sexual infantil y demás. Que se pueda llegar a presentar una víctima y diga, yo fui víctima de Quisca, fue víctima de Pedro, fue víctima de tal, del entorno, y porque también, bueno, la vergüenza, la presión familiar, porque muchas de esas víctimas quizás eran menores de edad y hoy ya son mayores de edad y tienen una familia hecha. Pero eso también aumenta la culpabilidad judicial en el delito. Mira, yo soy representante de muchas víctimas de delitos de abuso, una actriz muy conocida de la provincia también. Usted vino por ese caso a la tele con vos, ahí está. Sí, absolutamente. Bien, sí. Y a las víctimas de abuso sexual les cuesta mucho, primero, asumir, porque llega un momento que se sienten culpables, Claro. que le hacen sentir culpables, entonces le cuesta mucho asumir ese rol y poder realizar la denuncia. Lo segundo es todo el trámite de poder conseguir un letrado que entienda a la perspectiva de género, que sepa cómo llevar un caso adelante, y lo más difícil es cuando te vas a la justicia Claro. y Que falta un encontrar la montón, respuesta. nos falta un montón, Tal cual. como para que jueces comprendan la perspectiva de género. Y mientras tanto estos siguen impunes haciendo lo que Y mientras quieren. tanto, yo tengo muchos casos para hablar. Te digo que tengo muchos casos y la gente, salvo algunos que han tenido sanción, y bueno, y el Superior Tribunal de Justicia que hace poco revocó una sentencia, pero son más de los que están sueltos que... Tendríamos que Bueno, rever el ¿no? Código Penal para que este tipo de delitos no queden solamente en escarcelables. que es uno de Porque los- ¿cuántos años podría...? Nada. Nada, no. Y bueno. No. Primero es difícil probar, sobre todo cuando son delitos en el tiempo, es difícil probar. Y después cuando hay prueba, muchas veces, viste, a ver quién es, qué ruido se hace, si Exacto. genera mucho movimiento en los medios de comunicación. Son cuestiones muy, muy difíciles. Sí, es complejo, es cierto. Doctor, para la audiencia de Canal 2 que estamos en Duplex ahora, ¿cuándo presentó esta denuncia? Hoy a la mañana, 10 de la mañana, ¿Contra presenta- quién? Contra Pedro Puerta, para Bien. que se investigue este delito. Perfecto. ¿Alguna Bueno, pregunta más? no, estamos de primera. Muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.